Qué gran privilegio y placer es tenerte nueva vez con nosotros en tu programa Palabras de Vida. Y en esta sesión claramente de el estudio del folleto de Escuela Sabática, especialmente con la lección La Devolución. Así es que no te pierdas ni un minuto este interesante estudio. Bendiciones, mis amigos. Estamos nueva vez aquí para estudiar el folleto de Escuela Sabática con ustedes. Agradecemos la atención que ustedes nos brindan a cada video que subimos a las redes y agradecemos también sus oraciones por nosotros. Invitamos, por favor, amigos, que sigan compartiendo, sigan comentando estos temas que estamos aquí analizando, y también invitamos a que puedan suscribirse si aún no lo han hecho e invitar a otros también a que disfruten de este contenido, que lo hacemos con todo el interés de que ustedes puedan tener en sus manos un material diferente, no convencional, por así decir, en cuanto al estudio del folleto de Escuela Sabática, y que podamos tener una perspectiva distinta muchas veces a lo planteado en el mismo folleto. Así que lo hacemos para que nuestro Dios sea glorificado y usted pueda ser instruido. Bendiciones. ¿Qué tal, muchachos? Vamos, estamos, ¿verdad? Pidiendo por la misericordia. Vamos a orar. Oramos. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Dios. Gracias por este espacio, Señor. Gracias por cada amigo que nos ve y nos escucha en diferentes lugares, Dios. Hoy estaremos estudiando este tema tan importante, la devolución. Rogamos, Dios, usted pueda acompañarnos durante todo este programa, Padre, que pueda ser de bendición y beneficio espiritual no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos ven. En nombre de Jesús. Amén. Cuando vi el título sobre la devolución, entendía que estaba enfocado hacia el diezmo. Eso es lo que se ventila de una vez. El problema es el prejuicio. El prejuicio, ¿verdad? Sí, desde que vi dije, pero no habíamos hablado del diezmo. Y porque el título, ¿verdad? Como que encaja mucho en el tema de la devolución del diezmo. Pero los autores del folleto tienen otra vislumbre, otro foco hacia dónde guiar el tema de la devolución, ¿no? Exacto. Aquí no necesariamente está hablando del diezmo como el tema de la devolución, sino que está hablando de otros recursos, aparte del diezmo. Aparte del diezmo, y está hablando ya de edades específicas también. Exacto. Entonces, pero leemos el texto de memoria en Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe. Me llama mucho la atención también el texto que ellos ponen para relacionarlo con el título. Para relacionarlo con el título. Sí, porque hay una conexión, casi siempre hay una conexión, o debe haber una conexión entre el versículo de memoria y el título de la lección. Y el título de la lección, exactamente. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. ¿Verdad? Ese texto es muy adventista, o sea, cuando digo muy adventista, que el adventismo tiene un ancla en ese texto. En ese texto, sí, para trabajar la muerte, básicamente de los pioneros. Exacto. ¿No? Básicamente de los pioneros, cuando descansan de sus obras específicamente. Y miren, claro. Y no solo eso, sino que yo creo que ahí es donde realmente descansa más del enfoque de
el título y el versículo para memorizar, en que sus obras lo sigan, ya cuando ellos... Cuando ya ellos y mira algo interesante que no tiene nada que ver con el tema y nosotros siempre metiéndonos en temas que no tienen que ver con el tema. Pero mira qué interesante es que el llamado del texto es tan enfático que dice, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras los sigan. Mira que una ambición de muchos adventistas hoy es la negación de la obra de los pioneros. O sea, negar ese espíritu de estudio y esas conclusiones tan enraizadas en la Biblia a las que llegaron los pioneros, rechazar eso para ir tras nueva teología. Y decir en muchas ocasiones, no, porque Elena White no era teóloga, Smith no era teólogo, Bates no era teólogo, qué sé yo. Tratar de quitar la vista de los pioneros y de lo que ellos han creído, de los estudios tan profundos que todavía hoy en día es parte de nuestra creencia, para tratar de buscar otra creencia, ese texto es poderoso. Sí, así. Entonces el asunto de la devolución, pues unido al texto que se está trabajando, tiene que ver más cuando el asunto de la herencia y de la parte económica, porque recordemos que estamos hablando de administrar, y especialmente administrar recursos económicos durante este trimestre, y obvio, todos los subtemas que están colocados en cada lección, y cada lección conectada al título del folleto, tienen que ver prácticamente con lo mismo. Aunque hayan temas ahí que se vayan como para equilibrar la cosa, pero todos conducen al mismo fin, que es el tema exactamente económico. Entonces, la lección del sábado hace voy a leer el primer párrafo para que ustedes vean dónde está la cosa. Dice, a medida que nos acercamos al final de nuestros años productivos, nuestro enfoque financiero se centra en proteger nuestro capital en preparación para el final de la vida. La transición del trabajo a la jubilación puede ser una experiencia muy traumática en cuanto a nuestras finanzas. ¿Cuál es la mejor manera de proceder? Hace una pregunta en cuanto a estas cosas de cómo hacer una transición desde nuestro trabajo, de nuestros días de productivos, vamos a decir, de empleados, de administradores de empresas o lo que sea, a ya no seguir en ese tren productivo, y a la otra parte de cómo manejar, cómo puede ser traumático que una persona de ser productivo entre a la jubilación, ¿cómo puede afectar eso a sus finanzas propiamente dicho? Esa es la pregunta que está haciendo. ¿Y qué podremos nosotros hacer para evitar eso? Sí. El folleto hace una recomendación más adelante, pero vamos a ver que hay que trabajar con esto. Sí, bueno, realmente hay un trauma doble. Primero, el que tú has sido una persona productiva tanto tiempo, o sea, trabajando tanto tiempo, quizás el mismo trabajo, y de repente verte en la casa. O sea, un lugar donde era solo un lugar de ir y dormir, pasar tiempo en la noche, ahora estar 24 horas dentro de la casa, realmente se vuelve un poco traumático. Entonces, bueno, eso es una. Y más traumáticos es cuando tu jubilación es mucho menor, es menor que el salario que tú tenías. Que el salario que tú tenías. O el ingreso de la empresa que tenías. Igual el gasto es casi el mismo. Sí, o sea, a veces se incrementa porque había un gasto que tú hacías afuera, pero que muchas veces lo asumía el empleo donde tú estabas. Exactamente, pero que ahora estando en con casa, viático, ayuda de transportación, que ahora es como dices, estando en casa, quizás eso ya no va a ser subsidiado por el trabajo que tenía. Y hay mucha gente que no se jubila con el 100%, sino que se jubila con un 80, con un 70 de su sueldo, ¿verdad? Hay otro problema que entra aquí, el problema de la salud. Mayormente cuando ya una persona se jubila, viene con enfermedades que no tenía. Producto del mismo trabajo muchas veces. Producto del mismo trabajo. Realmente
eso hay que verlo desde varios enfoques. Sí, Perdón, el enfoque de ya si tienes la edad, o el enfoque de si eres joven y estás empezando a trabajar, o el enfoque de si ya se está trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que hay que hacer para eso? Primero, si te vas a jubilar, piensa qué vas a hacer con ese tiempo libre. Lo mejor es el evangelismo, ¿no? Dedicar tiempo a predicar. Ejemplo, yo ayer llamé a un hermano mío y le estoy preguntando cómo está. Él dice que estaba en un asilo de ancianos. Oye, ¿y haciendo qué? Le digo, porque él, aunque ya está jubilado hace unos años, pero una gente bastante. está en condiciones de trabajo. Además, dominicano. ¿Sabes? Ustedes saben que los dominicanos no. No cogen eso de allá. Sí. No es muy fácil. Y él me dice que no, que él estaba en un programa de su iglesia donde él tiene un permiso especial para ir a ayudar a ese asilo de ancianos. Él va, creo que los miércoles, todos los miércoles, él saca el día completo para ayudar en lo que sea, fregar, lavar, mapear, como dicen, todo lo que sea que haya que hablar con los ancianos. Entonces digo, pero mira qué bien es usar el tiempo de jubilación para un tipo. ¿De obra misionera? Ajá. Entonces, tanto nuestro tiempo físico como nuestro dinero, ¿verdad? Si es que, podemos sacar algo de nuestro dinero para dedicarlo, ya que estamos en esa etapa de jubilación, lo que estamos, y dedicarlo a la obra de Dios. Ujú. Así es, entonces cuando aquí se habla de la devolución, en cuanto a las situaciones que uno puede vivir después de terminado el trabajo de producción, pues algo que hay que contemplar y atender. Sin embargo, yo tuviera otra recomendación. A ver. O sea, nunca se jubile. Simplemente Cambie de... cambie de ambiente, cambie de trabajo, cambie de actividad. Otra cosa es, algo que recomiendo mucho, es que si su trabajo es un trabajo de fatiga extrema, cambie de trabajo ahora. Claro. Si no pongan en una balanza su salud mental, física, emocional, espiritual y su trabajo. Aunque su trabajo le proporcione buenas ganancias económicas, exactamente. Al final va a tener que gastarlo. Cambia de trabajo. Es que a veces uno no piensa en eso, porque no lo está padeciendo en el momento. Pero en la medida que tu cuerpo vaya a pasar facturas sobre los excesos que tú cometiste con él, sabes que eso tú vas a tener que, ¿cómo se llama? Subsidiarlo con un dinero. Claro. Y nadie tiene calculado cuánto se le va en una enfermedad. Sí. Entonces, una recomendación ya de índole administrativa es invierte en fondos que sean estables. Por ejemplo, en Estados Unidos existe que tú puedes invertir en fondos federales, que son fondos del Estado. La ganancia es menor que cuando tú inviertes en compañías, pero es más segura. Claro. Porque para poder, para ejemplo, para ese fondo no obtener ganancia o bajar ese dinero, tendría que quebrar el país, tendría que quebrar el Estado. Y si el país quiebra todo el mundo. Sí, al final tú lo pierdes todo como quieras. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos que al final de la jubilación o en la jubilación, él no tiene excedente, no tiene dinero para seguir viviendo. Entonces ahora hazte un pequeño ahorro y en vez de ponerlo al banco, que no te genera ningún tipo de ingreso, inviértelo en un fondo especial donde tu inversión esté más segura y entonces en la jubilación tú puedas vivir de ese tipo de inversión. O puedes hacer un negocio extra a tu trabajo donde también puedas invertir tu dinero y al final de la jubilación, porque así hay muchos que se jubilan pero consiguen otro trabajo porque lo de la jubilación no le da. Pero para dedicarte a la obra del Señor es mejor tener ¿verdad? Un tipo de jubilación pues más segura. Muy bien. Entonces hay una pregunta ahí que no respondemos y la lección la plantea.
¿Es normal que una persona se preocupe por sus años de jubilación? Bueno, el folleto dice El que folleto como que plantea no. claro, según lo que dice el Managuay, pero es como trabajar para al final, pues cuando lleguen esas edades, tener como que un resguardo, porque sí o sí la persona necesita, a pesar de que sea jubilado o a pesar de que de pronto el ingreso es poquito, sí necesita comer, necesita, o sea, tienes necesidades. Y no solo ellos, sino también su familia. Yo me voy a meter en un problema con lo que voy a decir ahora. Sí. Si el sistema funcionara, el sistema social del país funcionara, y si el sistema social de la iglesia funcionara, No hubiera nadie en la necesidad. iglesia tuviera que pensar en jubilación. El sistema social de la iglesia, explícate un poquito eso. O sea, la iglesia, aunque no es una institución propiamente para, ¿cómo se llama? Velar por las necesidades directas de los miembros, pero el Señor dejó elementos que la iglesia debe ocuparse en sus miembros. Tristemente, nosotros como iglesia nos hemos desvinculado de ese trabajo, del asistir a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los envejecientes. O sea, nuestra iglesia no tiene ese enfoque tan directo como lo tenía la iglesia primitiva. La iglesia apostólica tenía muy claro eso. Y también lo tenía Israel como pueblo. En Israel no existía la jubilación. ¿Por qué? Porque había un sistema social, económico, que velaba por la condición de esas personas. Que lo hemos estudiado en lecciones anteriores, lo hemos visto. Por eso te digo, si nosotros como miembros de la iglesia, nuestra iglesia funcionara de manera eficiente, en ese sentido, sabiendo lo siguiente, que si un hermano donó su dinero a la iglesia, donó lo que fueron sus años de sacrificio a la iglesia va a corresponder en agradecimiento en un sistema propiamente bien diseñado para velar por las necesidades que no cesarán de esa persona. Mira que es verdad que se metió en un problema. Considerando que esa persona no estaría dando diezmo. No es un diezmo. No es un diezmo. No es un diezmo. Sí, porque esta devolución de la que estamos hablando No hoy es un diezmo. no es un diezmo. Y entonces, resaltando lo de la iglesia primitiva, o sea, el individuo como persona reconocía el compromiso que tenía para con Dios y para con la iglesia, pero era recíproco. Es decir, la iglesia reconocía y miraba cuáles eran las necesidades, porque ninguno decía que... Esto es mío. Decir suyo ¿Sí para me lo que entiendes? poseía. Sino que todos los ojos estaban puestos en las necesidades de lo que estaban a su alrededor. Como dice Alfonso, si hoy esa fuera la realidad, pues esto podría ser igual una realidad. Porque ustedes están planteando, a ver si yo entiendo, ustedes están planteando que el folleto tiene una sola vía y el camino es de doble vía. Exactamente. Por supuesto. O sea, el camino es de doble vía de que, ok, mi devolución, yo me comprometo a que yo devuelvo parte de lo que tengo, de mi patrimonio. Yo he trabajado toda la vida. Entonces tengo 2 casas y una de esas casas... Es la que estoy alquilando para el ingreso extra. Y es posible que yo ponga incluso en mi testamento, que de eso vamos a hablar más adelante, una de esas casas la ponga en mi testamento para la iglesia, para la obra de Dios, para que esto crezca. Ahora bien, así como lo plantea el folleto, que plantea eso así, tal cual literalmente lo estamos diciendo, plantea el dar de aquí para allá, lo que ustedes me están diciendo es que puede llegar a haber un momento en que la iglesia planifique como planificó la iglesia primitiva incluso. Exacto. Pero llega un momento que dice, mira, estamos dejando de predicar para atender a esta gente. Es bueno buscar 7 varones de Dios que se encarguen de esta situación dentro de la iglesia. Así es. Exactamente, y nosotros nos encargamos de predicar. Lo que ustedes me están diciendo es que esto es de doble vía. La iglesia debe tener un programa para sus envejecientes, para sus viudas, para sus huérfanos y todo esto. Claro, que debe entrar en un plan de recaudación que hace la iglesia, propiamente dicho, porque si la iglesia, vamos a decir, respondiera a esa realidad, muchos hermanos no tuvieran el temor de donar, de entregar, de dar, vamos a decir, lo que el Señor puso en sus manos. Una, porque va a ser bien administrado, y 2, se va a usar no solamente para estructuras, como casi siempre se usan estos recursos, o para otra cosa, sino que también va a servir para la misma ayuda del miembro que está en la iglesia con algunas necesidades
no enfocando nuestro trabajo solamente al trabajo, vamos a decir, socialmente directo, pero eso tendría un impacto en la iglesia que podría incluso darle un matiz más humano al trabajo que nosotros estamos realizando como iglesia. Sí, porque sucede que ahora los fondos captados por la iglesia están siendo mayormente dirigidos o espiritualizados, vamos a decirlo. Sí. Quizás algunas obras misioneras en algunos lugares, muchas edificaciones, y es bueno. no Claro, eso decimos es que no. parte, eso hay que Eso es hacerlo. parte, pero muchas edificaciones, incluso el proceso de ayuda que tiene la iglesia o el programa de ayuda que tiene la iglesia solo es para catástrofes. Y incluso no se tiene un sistema tan... Ahora solamente funciona cuando hay un fenómeno atmosférico que ha devastado algún lugar y ahí es que entra ADRA. Hace una semana y algo, nosotros tuvimos una reunión en la iglesia y le cuento esto para que les sirva de ayuda a nuestros hermanos que nos ven, a los pastores o hermanos que estén mirando esto. Tuvimos una reunión porque habían hermanos en la iglesia que se estaban enojando porque cuando se pedían cierta ayuda no le eran correspondido como tal. Hay hermanos en la iglesia o personas que llegan a la iglesia solo con el interés de ser ayudados económicamente. Y la iglesia tomó un voto. La iglesia, de las ofrendas que nosotros recibimos, vamos a sacar un porcentaje para esas personas. Si son 1,000 pesos, son 1,000 pesos. Si son 2,000 pesos, 2,000 pesos. Si solamente tenemos 2,000 pesos, bueno, pues ya la iglesia tiene en su estructura de manejo económico un porcentaje que es para ese tipo de personas. Y la iglesia y todo el que está aquí, vamos a decir, reunido, y cada cierto tiempo el tesorero va a darle informe. Bueno, hicimos esto con el porcentaje de ayuda que la iglesia está sacando. Esto se lo entregamos al hermano tal y así, así, así. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un deber social que asistir a sus miembros y a miembros de la comunidad donde está la iglesia. Porque eso es parte de nuestra misión. Claro, cada uno de nosotros individualmente tiene que hacerlo. Pero la iglesia como estructura que tiene más fuerza y tiene más capacidad de captación de recursos, en ese sentido, tiene que dedicar un porcentaje de eso a la ayuda de la gente. Exactamente. El rico insensato. Entonces aquí podemos establecer la diferencia entre yo planificar para la vejez y ser insensato con las riquezas. Son cosas diferentes. Definitivamente. Desde mi punto de vista, no sé. Porque una cosa es tú, ¿verdad? Decir, no, yo necesito una casa porque al final no puedo estar desamparado. Entonces paga lo que estoy pagando de alquiler. Sencillo. O necesito, ¿verdad? La jubilación porque al final, bueno, y en el mundo en el que vivimos ahora, que los padres y los hijos a veces como que no se ponen tan de acuerdo, sí, porque antes los hijos Era más fácil. sentían su responsabilidad con los padres. Y cualquier cosa, pues ahí estaba el hijo. Pero ahora es sálvese quien pueda, Sí. en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Entonces, una cosa es eso, como dijo el mismo Pablo, y me encanta ese equilibrio bíblico. Pablo dijo, miren, en cuanto ustedes tengan, pero él dijo la palabra tener. ¿Ok? Él usó el verbo tener. En cuanto ustedes tengan techito y abriguito. Confórmese con eso. Tranquilos. O sea, lo que él dijo es, no te conformes hasta que tú no tengas Eso techito y abriguito. ¿Ok? Pero eso, cuando ya entramos en el exceso de, tengo no solo techo y abrigo, sino que soy exagerado en tener. Ahí está la insensatez. Hay un punto, y eso es importante que nosotros caigamos a la realidad. El espíritu que hay en nuestro ambiente hasta de iglesia, podemos decir, que la gente quiere la jubilación es para vacacionar de manera continua. Para estar relajado. Para disfrutar, por así decirlo, lo que fueron esos años de trabajo. A eso es que la lección le está llamando insensatez. ¿Por qué? Porque, como dice el rico insensato aquí, reposa, come, bebe y alégrate. Fiesta. O sea, yo digo Eso que... se me parece mucho a una actividad que le gusta mucho a los adventistas. Yo te voy a decir algo. El problema nuestro es de educación. Porque el folleto lo plantea como un ideal que debe haber en el sentir de nosotros como iglesia. Pero eso no es lo que se promueve ni siquiera desde el púlpito. Porque al final, y perdónenme las comparaciones, lo que voy a decir ahora, si
si era alguna sensibilidad, ni siquiera nuestros pastores piensan de un modo distinto. Porque la mayoría de nuestros pastores son muy escasos. Después que se jubilan, que hacen un ministerio ahora más eficiente para la obra de Dios. La mayoría de nuestros pastores, cuando ya se está acercando su tiempo de jubilación, están pensando en comprar casa, tener mejor vehículo, y de ahí en adelante muchas veces ni siquiera nunca más tú lo ves por una iglesia. Lo ves paseando, visitando aquí, haciendo allá. Como esto, yo me fajé 40 años en la obra, 50 años en la obra, ahora voy a reposar, voy a quedar tranquilo, ya eso de andar por aquí y por allá. No, o sea, tristemente hasta en nuestros pastores se ve esa realidad. Y si ese es nuestro pastor, imagínese el miembro de iglesia que va a pensar en ese sentido. Bueno, la lección habla sobre eso, que no debe haber jubilación del trabajo misionero a nivel, ¿verdad? Cuando tú te jubilas, vamos a decir, de tu trabajo físico, no debe haber esa jubilación. E incluso hay una cita de Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 202 que dice: los ideales de este hombre no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiera Dios, ni cielo, ni vida futura, como si todo lo que poseía fuese de su propiedad y no debiese nada a Dios ni a los hombres. Muchos de los pastores, de lo que esto habla, y muchos de nosotros, cuando pensamos en jubilación, pensamos con la misma característica de este individuo. Así No, y mismo. que ese es el ideal mundano. Exactamente. Realmente es lo que nos ha vendido la sociedad. Incluso nuestros padres. Y nosotros se lo hemos para comprado. eso. Claro que Claro. sí, nuestros Sí. padres nos educan para eso. Y donde quiera que nosotros vamos, la idea es esa: tú qué tienes, tú qué haces. Porque Exacto. mañana cuando lleguen los años en los que ya no se pueda trabajar, entonces ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo te vas a Sí, mantener? ¿cómo te vas a sostener? La idea de el que tiene es ya llegar a un momento de su experiencia en el que se la pase por ahí en resort, que si usted tiene la oportunidad de ir a un resort en algún momento, no digo que sea malo, porque hay momentos en los que el cuerpo lo necesita, Claro. pero no que usted va a vivir En esa dinámica. en esa dinámica de vida, ¿sí me entiende? Exacto. No, recuerden que el trabajo, más que una maldición, es una bendición. Exacto. Y el Señor la determinó para que nosotros seamos felices. Así Entonces, claro, llegará el momento en el que no podemos de pronto hacer esos trabajos de fuerza, esos trabajos que nos que incluyan mucho tiempo de nosotros, etcétera. Pero siempre habrá cosas que hacer. Yo creo que nosotros como iglesia necesitamos ser reeducados en ese sentido. Desde la cabeza hasta los pies. Porque incluso el sistema de trabajo de nuestra iglesia promueve eso. Sí, promueve. O sea, nosotros como iglesia todavía no tenemos un sistema que, vamos a decir, el obrero empleado de nuestras instituciones, y nosotros, cuando ya esté llegando, porque eso es por ley, a un asunto que es por ley, que la iglesia no puede zafarse de eso, ¿no? Pero que la iglesia pueda tener un incentivo extra para ese hermano, esa hermana que hemos visto su trayectoria dentro de la iglesia y que ahora no quiere dejar el trabajo, pero por ley tiene que abandonarlo, porque por ley hay un límite, ¿no? Y el Estado te exige que cuando lo vas a jubilar, cuando lo vas a pensionar, el Estado exige eso. Que nosotros como iglesia podamos tener vamos a decir, una parte para poder decirle, hermana, está bien, mire, ya el Estado nos dice que hay que pensionarla, que hay que jubilarla, pero nosotros como institución, como iglesia, le estamos ofreciendo esto para que su vida de utilidad continúe. Sí, lo primero es que hay que educar. Por eso. Porque es posible, la iglesia le dice eso a mucha gente, pero mucha gente dice, no, espérate, ya, o sea, porque incluso ya a él mismo, la misma iglesia lo ha educado de que disfruta tu senectud, disfruta tus años, disfruta trabajado tanto. O sea, Sí, así es. la parte del lunes, No puedes llevarla contigo. Claro que tú no puedes llevar contigo. nada, ya, nada de este mundo. Así es. Lo único que tú puedes llevar contigo, dice el Espíritu de Profecía, es El carácter, más nada. Entonces, ¿qué hacemos con lo que nosotros dejamos como riquezas o como bienes materiales, ya cuando sabemos que se nos acerca nuestros últimos días aquí en la tierra? En la mayoría de los casos la damos de herencia a los hijos. En la mayoría de los casos. Claro. Hay otros que no. Por ejemplo, yo tengo un amigo que dice que a sus hijos no le va a dejar nada. Y que él va a disfrutar lo que tenga envidia. Pero claro, son diferentes tipos. Yo creo que no se puede ir ni a un extremo ni al otro. Claro. ¿Verdad?
Claro, porque no sé, siento el folleto como muy enfocado a un estatus. ¿No da a entender? Hay que entender que la mayoría de nuestra iglesia, por lo menos de la iglesia que yo conozco, no se va a jubilar. No tiene un empleo fijo. ¿Ok? La mayoría de los hermanos. Sí, exacto. La mayoría de los hermanos. Hay muchos hermanos que cuando se jubilen no van a tener una casa. O sea, hay que pensar en esos individuos. Hay muchos hermanos que no hay jubilación porque, aunque tengan 80 años, van a tener que seguir viviendo, trabajando, porque para vivir hay que seguir trabajando. Que es a lo que tú decías, ¿verdad? Más tarde. Entonces, que no puede llevar contigo, pero tenemos un sinnúmero de hermanos que no va a llevar nada con él. ¿Sabes por qué? Porque no tiene. No tiene nada. Entonces también hay que pensar en esa gente. Pero el que tiene, el que ha logrado recaudar en sus años de trabajo, cuya cosa es buenísima, puede hacer varias cosas con ella. Uno de los consejos, ejemplos que da el folleto, es que parte de esas riquezas Se ha donado a la iglesia. Se ha donado a la iglesia. La iglesia es un foco, pero incluso si tú entiendes, y ahí nos seguimos metiendo en problemas, que hay dentro de la iglesia, hay focos específicos en trabajos específicos. ¿Me van a Y entender? que tienen mucha necesidad. Y que tienen Necesitan mucha atención y que si se atendieran, realmente la obra de Dios literalmente crecería más. Sí, y sin el permiso de ellos, me permito poner un ejemplo. Sin el permiso de esa institución, si se ofende, que me perdone. Ejemplo, tenemos el Hogar Campestre Las Palmas, que es un orfanato acá en la República Dominicana, muy cerca de nosotros, que es una obra que contribuye bastante a la iglesia porque tiene que ver con niños huérfanos. Es una obra que no está quizás 100% ligada a la iglesia como institución general, como que no está conferencia ligada, no está general, ligada, ¿verdad? Entonces tú dirás, bueno, yo le dejo todo a la iglesia y quizás el Hogar Campestre no. No le No llega le nada. llegue nada. Tú puedes focalizar eso también. Tú dices, bueno, ya estoy llegando a la vejez, ya no necesito tanto, porque una de las cosas buenas de la vejez de una persona bien planificada es que no necesita tanto para vivir, porque ya no tiene a los hijos, ya no tiene, ¿verdad? Ya son solo la esposa y el esposo, qué sé yo. Entonces tú puedes focalizar la ayuda, tú puedes decir, bueno, yo voy a poner en mi testamento que tal casa O hasta la institución. o va a ser donada al Hogar Campestre. O sea, igual está trabajando para la obra de Dios. Claro. Igual a 3ABN porque es algo específico, a Red ha de venir porque es específico y entiendo que ellos están haciendo, a un ministerio de sostén propio porque, o sea, cuando hablamos de donar a la iglesia, no necesariamente es a la conferencia. Exacto. Puedo donar a la conferencia, no hay problema con eso si Claro tú que quieres. sí. Claro. Pero mi recomendación personal, focalizar esa ayuda. Así es. Entonces, es importante eso con respecto a nosotros, si ya el tiempo, si el Señor nos ha dado a bien tener algunos recursos, ya cuando estemos llegando a nuestra senectud y el tiempo no ha terminado, en la venida del Señor, pues bueno, eso dejarlo planificado sin tener que irnos a los extremos. Claro que Hay una parte, en la parte del martes, comienza con las necesidades personales. Y es lo que tú decías. O sea, nosotros podemos focalizar estas ayudas, estas donaciones, inclusive hasta personas, hasta Sí, fundaciones de índole benéfico en la sociedad. Porque nosotros tristemente solamente vemos la obra de Dios en 4 paredes. Lamentablemente. Y la obra de Dios no está suscrita a 4 paredes. Hay una señora acá en Sonador, ¿verdad? Sonador es República Dominicana, usted sabe, estamos en República Dominicana, cerca aquí en Bonao, que por muchos años sostuvo un ministerio interesante. Y es que ella cocinaba abundantemente todos los días para las personas de la comunidad que necesitaban. El que ese día no tenía comida sabía que esa señora, muy cerca de la iglesia de Sinai, esa señora cocinaba abundante, o sea, ella cocinaba abundante para ellos. Llegó un momento en que ella dedicó todo un salón de su casa, que tú creías que era un comedor de esos que tú vas y compras, que tú creías que era un comedor, pero no era un comedor. Era porque a veces, ella me decía, le llegaban 15, 20, 25 personas de la comunidad
a comer gratis, donde ese era su ministerio. De repente tú dices, no, pero yo tengo 50, 60, 70 mil pesos aquí que ya estoy viejo, no sé qué hacer con ellos, qué sé yo, o sí sé qué hacer con ellos, porque siempre hay que hacer con el dinero, pero yo quiero dedicarlo a esta obra y es maravilloso. Claro. Y que no necesariamente, porque claro, estamos pensando en el tema de donación como un canal, ¿no? Para la persona, si es que literalmente esa persona no puede enfocar esa cantidad de dinero y decir, bueno, yo estoy viendo tal necesidad, yo mismo me voy a encargar de que eso llegue a las personas, de que, por ejemplo, hay personas aquí en la iglesia o en el barrio donde vivo que yo sé que carecen económicamente, que a veces no tienen para comer. Voy a usar este dinero para hacer el medio hasta que Dios para utilice, construir una casa a alguien. o hasta para hacerle una casa a alguien. Simple. O sea, son tantas las cosas que se pueden hacer. Realmente siempre, como decía Juan Andrés, siempre hay en qué Invertirlo, el dinero no sobra. El dinero nunca está de No más. sobra. Nunca está de más. Muy bien. Caridad en el lecho de muerte. Caridad en el hecho de muerte. No debería haber mayor caridad que en el hecho de muerte. Sí. Sí, pues ya tú estás, ya lo que tú tienes, porque hay algo que sucede con el pasar del tiempo, que muchos, si el que lo pueda comprender en la juventud, es un éxito. Y es que al pasar del tiempo tú te das cuenta que el dinero no es tan importante como uno cree. O sea, que las cosas materiales no tienen esa preponderancia que la sociedad le ha dado hoy. Y que la vida es más sencilla de lo que tú habías entendido. Por eso, el que entiende eso en la juventud, me acuerdo, hay un coach económico que él siempre dice, entre tanto menos caso le hagas al dinero, más dinero te va a llegar. Él siempre dice eso. Entre tanto menos caso le hagas al dinero, más dinero te vas a llegar. Como que tú medio repudias el dinero y el dinero viene. Esa es una idea de esas ideas. Como para que te enfoques más en trabajar. Para que te enfoques más en, exacto, en trabajar y no tanto en Sí, el dinero, y al inversa. final el dinero te va a llegar. Pero lo que sí entiendo es que ya ahí, en ese periodo, tú dices, oye, pero realmente, tantas cosas que tengo, y tantas cosas económicas que tengo, y tantas cosas que yo quisiera tener, que con esto económico ya no lo puedo tener. Entonces, si tú entiendes eso ahora en la juventud, tú te das cuenta de que, wow, por eso yo digo de cambio de trabajo. Siempre mantengo esa idea. La mayoría de la gente es algo impensable cambiar de trabajo, aunque el trabajo lo esté matando. No, porque es que su vida la centran en el trabajo. Sí, y entiende que si pierde ese trabajito, ya perdió la vida. Así es. Entonces, cuando tú llegas a más edad, entiendes y dices, no, pero es que yo hubiese podido tener cualquier otro trabajo. Hubiese podido vivir de cualquier otra manera y no haberme afectado tanto mi salud, mis emociones, Mi familia. mi familia con el tipo de trabajo que tanto sostuve. Aquí la lección habla de que muchas veces hay personas que esperan estar cerca de morir para apoyar la iglesia con los recursos, aparte del diezmo y la ofrenda, ¿no? Y a veces se necesita reestructurar la iglesia, comprar algún equipito, poner algo con la iglesia más agradable, más confortable, para los que vienen. Y yo creo que no debemos esperar ese momento para si es necesario desprendernos de lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para contribuir con la obra de Dios en cualquier aspecto. Pero pongo el tema de estructura porque casi siempre nosotros como institución adventista, los mayores gastos que tenemos es en estructura. Sí. Y a mí no me gustan las estructuras. ¿Cómo Literal, sinceramente, no, como que... ¿Cómo magnificarlas? Yo entiendo que nosotros tenemos una obra mayor que las estructuras. Para mí las estructuras no son tan importantes. Claro, respeto a todo el que entiende que las estructuras son importantes. Por ejemplo, si yo tengo una división entre gastar ese dinero para predicar en otro lugar donde... Levantar la obra en otro sitio. Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos una iglesia en la que en la que nos estamos reuniendo, pero lo que queremos es verla más bonita. No es que se necesita. No es que la pintura se cayó, no es que el techo está filtrando, no es que el piso se está agrietando, no es que los bancos están llenos de carcoma o viejos. Sí, y aún así todavía podemos seguir reuniéndonos. Pero hay mayores necesidades en otros campos. O sea, yo realmente no concibo la idea de que haya una iglesia que está terminada y que tenga 2 millones de pesos en un banco.
muerto haciendo nada por 10 años. Cuando hay otras estructuras de la obra de Dios, cuando hablo de estructuras es de campos misioneros, de campos blancos donde la gente no ha escuchado la palabra. O sea, yo no logro entender eso. Yo no logro entender que la iglesia esté haciendo inversiones en fondos de inversiones, valga la redundancia, o esté haciendo inversiones en aportaciones en grandes compañías, cuando todavía no hemos entrado 100% a la India, no hemos entrado 100% a la China, no hemos entrado 100% al África. O sea, lo que quiero decir es que a mí no me gustan las estructuras por eso. Porque las estructuras llevan una cantidad de dinero exagerada cuando con menos cantidad de dinero pudiésemos estar supliendo necesidades en campos tan diversos que hay. Hay una quiebre, por así decir, en los últimos años, nosotros como iglesia, de estructuras. O sea, mientras más magnífica la estructura, pues entendemos que más captamos a la gente. Hay una cita, voy a citar esta cita que está en el libro Consejos para la Iglesia. Ella dice que cuando nosotros hemos perdido el espíritu, entonces nos enfocamos en hacer estructuras para atraer a la gente. Esa misma cita está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice que entre tanto más suntuosa sea la estructura, casi siempre menor es la espiritualidad. Y Dios no valora las iglesias por las estructuras que tienen. Porque si Dios valorara, y ya me salgo de la cita, porque si Dios valorara la iglesia por la estructura que tiene, la iglesia más valorada no fuera la iglesia adventista del séptimo día. No, definitivamente. Porque definitivo hay iglesias con estructuras majestuosas. Y hay que tener cuidado para no caer en el problema de Texel. Texel, bueno, para los que no han escuchado, no saben quién es Texel. Texel era el recaudador de ofrendas de la Iglesia Católica en la Edad Media. Cuando se erigió la primera basílica a San Pedro, o sea, la más majestuosa que existe ahora en Italia, Texel era el que se encargaba de vender indulgencias al pueblo para recaudar ofrendas, para construir un templo majestuoso a Dios, porque supuestamente era lo que Dios quería, un templo. Más sin embargo, Martín Lutero y los demás reformadores lo que atacaron era la opulencia de la iglesia en cuanto a la recaudación de dinero para dedicarlo a cosas que no beneficiaban a la gente. O sea, la reforma comenzó por ahí. Exactamente. Por ahí comenzó la reforma y nosotros tenemos que tener cuidado porque de repente alguien puede venir a nuestro templo, ve suntuoso, pero ve un hermano con los zapatos rotos. Pues lo que sucede con los templos suntuosos es que te cambia la mentalidad. O sea, un templo suntuoso ya tú tienes que estar a la altura de todo el que va a ese templo. Y a ese templo ahora ya no se puede ir con la ropita vieja que tengo porque es un templo majestuoso. No, se ve fuera de lugar. Se ve fuera de lugar. Ya ese templo ni siquiera puedo predicar un mensaje de reforma real porque lo que tú estás viendo no está conforme. No es consono eso. A un mensaje de reforma. Entonces es el... Y no es que estamos diciendo que no sea importante que el templo que esté bonito pero a y veces grande nosotros, y espacioso. Exacto, pero y realmente cómodo. a veces nosotros obviamos lo más importante, lo que el Claro, Señor realmente quiere de nosotros. claro. Y veo en estos últimos tiempos un gran enfoque en eso, en el tema de las estructuras. de las estructuras, de que esto, de que lo otro, incluso que tenemos que prestarnos para bueno, en fin, el detalle es que puede que estemos obviando lo más importante. Claro, yo creo que eso tiene que obedecer a un programa de planificación según las prioridades. Así o sea, de nosotros como iglesia, las iglesias locales, me refiero a las iglesias locales, no estoy hablando de la conferencia ni de la asociación, nada de eso. Estamos hablando de nosotros como iglesia local. Tenemos que ver qué es lo más importante, que haya una estructura bonita o que tengamos gente convertida en la iglesia. A mí me gusta, ejemplo, cuando yo escucho, estamos levantando una obra en tal barrio, estamos levantando una obra en tal barrio. Eso mengua los recursos de la iglesia porque Claro. hay que invertir muchos recursos en eso. Pero me encanta. Estamos levantando obras. Eso es lo que me gusta. ¿Dónde nos estamos reuniendo? Miren, hay iglesias literal. Yo he ido a iglesia a predicar en iglesia y he estado en iglesia debajo de un mango literal. Sí. O sea, se reúne 50 y 60 gente ahí. Tú ves un fervor, ves un espíritu, ves una cosa increíble. Mientras más sencillo, más espiritual es la cosa. Eso me recuerda a mis primeros años en la iglesia. Nosotros nos reuníamos debajo de un árbol. Debajo de un Qué árbol. experiencia. Maravillosa. Porque no hay límites. Cuando tú tienes el ánimo de ir hasta reunirte debajo de un árbol, lo que está diciendo que tú estás ahí no por lo cómodo que te ofrecen, sino por
por lo sustancial, por el espíritu, por la alegría de servir al Señor, aún debajo de un mango. A la hora de yo focalizar los recursos que Dios me ha dado, que tengo que invertirlo en la obra, yo pienso en ese tipo de obra. Hay hermanos levantando iglesias y no que son iglesias separatistas, es lo que quiero que entiendan, no son iglesias separatistas. Ni grupos disidentes. Ni grupos disidentes, son iglesias de la misma conferencia. Sí, Okay, hermanos laicos. pero hay hermanos que están levantando. Pastores ministeriales que están haciendo su tesis de teología. Entonces, a mí me gusta enfocar recursos a ese tipo de obra. Bueno, el legado Pues, espiritual. Ahí hay un asunto muy serio porque aquí está hablando de algunos puntos con respecto ya a llegar al final de la vida. Incluso dice a cómo deberíamos invertirlo, ¿no? Donante, ¿cómo se llama? Mientras dice dar la idea de donarlo todo. Bueno, Porque tenemos 8 puntos. Léanlo a ver. El donante realmente puede ver los resultados de la donación, un nuevo edificio de la iglesia, un joven en la universidad, una campaña de evangelización financiada y otros. 2. El ministerio o la persona puede beneficiarse ahora cuando la necesidad es mayor. Okay. No hay pelea entre familiares o amigos después de su muerte porque como lo dio todo. Usted lo dejó en vida, no va a causar Da un problema. buen ejemplo de valores familiares, de generosidad y amor por los demás. Minimiza la consecuencia del impuesto al patrimonio, garantiza que el donativo se haga a su entidad deseada, sin interferencia de tribunales ni familiares descontentos, demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo, almacena tesoros en el cielo. Eso es el consejo que nos dan para nosotros avanzar en este asunto. Nada, que el Señor les bendiga. Oramos para que el Señor cada día nos dé claridad de lo que debemos hacer con lo que Él nos ha puesto en nuestras manos, porque al final de todo esto es a mí a quien Él me va a pedir cuenta. Exactamente. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.